¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para la segunda dosis de vitamina D del día de hoy y estamos en el camino de reaccionar a todo el concierto de Gakú. Ya reaccionamos a la primera canción, que fue la de Around the World, que como les dije en el primer video, no la conocía, y gracias a este concierto de Gakú la conocí. Y pues bueno, vamos a ver qué nos presenta como siguiente tema, pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro así vamos a ver qué nos presentó como segundo tema de esta presentación en Gakú, nuestro queridísimo Kudai Bergen. Y pues bueno, vamos para allá. Mm. Ok, además ya le entraron los calores, a mí también. Ya está quitando la gabardina, va a seguir cantando. No sé ustedes, pero esta vestimenta que sacó en el concierto de Gakú, que es como una especie de camisón, camisa larga, gabardina, chaqueta, no sé qué sea, me gusta mucho, todo de negro, muy elegante, muy formal y al mismo tiempo muy juvenil. Allá le dieron su ramo de rosas buchón, unas rosas blancas que son bastante caras. Está muy bonito el arreglo, ¿eh? Un Dimash muy jovencito después de la explosión mediática que tuvo en The Singer. Este concierto es de 2017. 22 añitos tenía ahí Dimash. 22, 23 por ahí. Ең алғашқы композиторлық жұмыстардың бірі. Бұл мен үшін ұмытылмас күн. Сіздердің құрметтеріңізге ұмытылмас күн әні. Қабыл алыңыздар, құрметті ағайын. Ok. Entonces fue la segunda. La de Unforgettable Day. Okay, empezó fuerte, ¿eh? Empezó fuerte la presentación. No sé, no sé bien, digo, no sé ustedes, pero a mí me da el sentimiento de que esta versión de Unforgettable Day la canta diferente. No sé, como que en ese momento de su vida tiene otro significado para él, o un significado diferente, porque la está cantando con muchísimo sentimiento. Se le nota en la voz un halo de melancolía, de nostalgia. No sé qué fibras le haya tocado en ese momento ese tema de Dimash, en ese momento de su vida. Es que es muy especial porque le he oído varias veces en otras presentaciones a las que hemos reaccionado aquí en el canal, pero en esta, no sé, la siento muy diferente, la siento más, como les dije, más triste, más nostálgica, más melancólica. No sé qué sea. ¿Ustedes qué piensan? ¿La sienten diferente? ¿La sienten igual? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Todos sus sentires, que yo los voy a leer a todos. Por favor. Es que escuchen la voz, se escucha muy triste.
Y es que si se dan cuenta, hasta en el mismo corito en el mismo coro, Dimash lo está cantando de una manera muy sutil, muy dulce. Él mismo está poniendo la delicadeza con las manos. No sé, la siento muy, muy diferente, ¿eh? Ahorita que he tenido la oportunidad de reaccionar a más, puedo ya reaccionar esta con más precisión. Y es increíble, es una versión que ya no se la he vuelto a escuchar así de melancólica. Escuchen con atención el coro. Todo el coro lo hace de una manera muy, muy sutil. Tan sutil que llegan momentos en que los coristas se oyen por encima de él, se escuchan más que él. La verdad es muy bonito lo que está presentando. Escuchen los coros. Lo está haciendo muy dulce. Uf. Les digo, en ese momento los coristas se oyen por encima de él. Wow, detalles, detalles. Ah, ya saca con más potencia la voz. Mm. Mm. Wow. Mm. Me, me gusta mucho los colores vocales que está utilizando en esta presentación. Empezó con una voz bien colocada, una voz de pecho a la altura del habla, porque sí, así es la voz hablada de Dimash. Después se fue a un lado muy a estilo falsete porque tenía mucho aire, una voz muy suave en el primer coro. Después se fue una voz ya más colocada, igual voz de pecho, pero con más presencia. Y ya en esta parte del coro se va una semi-impostación porque engola un poco la voz, le da más potencia, le da más cuerpo. Y es increíble, la verdad, toda la variedad de sabores vocales que nos está dando en esta presentación. Como les dije, nunca la había escuchado así. Digo, la vez pasada que reaccioné a la de Unforgettable Day del concierto de Gaku, donde vi por primera vez y escuché por primera vez el D8, el Re 8, fue increíble. Pero como estaba tan emocionado por ver esa nota celestial que hace, como que dejé pasar los demás aspectos. Y ahorita que ya tengo un poquito más de entrenamiento auditivo para escuchar a Dimash, puedo desglosarla, puedo desmembrarla poco a poco y la puedo comparar con otras presentaciones de Unforgettable Day que han sido grandiosas, pero esta tiene un sabor diferente. Me gusta mucho, se escucha muy íntima, más cercana. Aquí suelta la potencia. Ahí se va la impostación total. Ahí ya la cambia a voz mixta.
Wow. Oh, se ve el team. Registro angelical. Wow. Vamos, vamos, vamos. Cada vez que lo hace, cada vez que me convenzo más que con ese sonido, en primera, solo lo están escuchando los perros, porque es un sonido muy, muy agudo que escapa del oído humano, o segunda, que le está hablando su nave nodriza para que ya no vengan por él, ya que le está diciendo, estoy feliz aquí en la tierra, estoy haciendo feliz a la gente, ya no vengan por mí. Así que cállense los ojos todos. Pero es que es increíble esta nota, o sea, creo que es la nota más alta emitida por un varón, un hombre, ser humano, en la historia de la música, porque es increíble, es increíble. Vamos a escucharlo otra vez porque se lo merita. Oh. Diablo, señorita. ¿Cómo estuvo de alto que después hizo voz de cabeza y se escuchó bajito? O sea, se escuchó más bajo. Esa nota de ese D8 es impresionante, es impresionante. Y termina con registro. Lo empieza como que impostado y lo termina en mixto. Uf. Wow. 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 негізі сахнаға шықса кеткім келмейді негізі. Келесі тыңдайтын әндеріңіз. Bueno, aquí termina la segunda presentación, que es la de Unforgettable Day. La verdad, impresionante. ¿Qué les puedo decir? Que no se haya dicho ya en la historia de YouTube con la de Unforgettable Day del concierto de Gakú. Es increíble, me gusta mucho. Pero dejando a un lado lo de el Re 8 que está haciendo Dimash con ese registro de silbido, todo lo demás, escuché una canción, una entrega de Unforgettable Day muy diferente. Como les dije, muy nostálgica, muy dulce, muy melancólica. Me gustó bastante esta presentación. Yo creo que sin lugar a dudas es mi versión favorita de Unforgettable Day. Esta y creo que con Terrylin. Estas dos son mis versiones favoritas de Unforgettable Day. Aunque la de... se me escapó ahorita, pero hay otra presentación de Unforgettable Day que también me gusta mucho. Pero bueno, dejen en los comentarios ustedes qué opinaron de esta presentación, haciendo a un lado lo del D8. ¿La escucharon diferente? ¿La escucharon igual? No sé. Es una versión muy muy buena, muy sentida, más cercana, muy íntima. Pero bueno, si la videoreacción les gustó, me regalen un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Recuerden que estamos subiendo videoreacciones al viejo sabroso Kudaibergen todos los días de lunes a viernes, 2 reacciones diarias. Y pues no me queda nada más que decirles que yo soy Lático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.